Bien, entonces está iniciando la grabación de esta sesión de preguntas y respuestas sobre los procedimientos metodológicos para hacer análisis del discurso. Voy a comenzar entonces con una pequeña presentación que les tengo por acá, ¿verdad? Donde nosotros vamos a ver los procedimientos en términos generales. Yo les traje esta presentación, traje también un texto que yo se los coloqué en el Classroom de Adriana Bolívar. De todas formas, mañana yo les voy a colocar en el Classroom unos 2 o 3 textos que hablan sobre este tema, ¿no? Sobre cómo hacer análisis del discurso para los que se están iniciando en esta ciencia, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos pasar la página. Bien. Vamos a empezar como paso a paso, ¿verdad? ¿Qué es lo que deberíamos ir haciendo? Bueno, en principio, entonces, se trata de escoger un tema de investigación. ¿Cómo uno escoge un tema de investigación? Pues yo recomiendo, en primer lugar, algo que a uno le apasione conocer, investigar, saber más de ese tema, ¿verdad? Eso es lo primero. Que el tema se vincule con uno, ¿no? Que te apasione, que te guste ese tema de investigación. En segundo lugar, y no menos importante, pues ese tema de investigación debería estar vinculado con su saber, ¿verdad? Con la disciplina a la que ustedes se adscriben, ¿no? No es obligatorio, pero es ideal, pues, partir ya de una base de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, los que son abogados o los que son políticos, los que son maestros, que trabajan en el área de la educación, los que están en la comunicación social, que son periodistas. Ahora, hay una pregunta que siempre me hacen y que lo puso Bernardo también en el grupo, ¿verdad? Oye, ¿qué temas puedo yo abordar? Bueno, es tema del análisis del discurso todo aquello que se haga con palabras, todo aquello que se haga con lenguaje, ¿no? Entonces hay un autor, Fairclough, que es uno de los pilares, pues, del análisis crítico del discurso, tanto como Van Dyck, ¿verdad? Pero es de otra escuela. Fairclough habla de que el lenguaje en uso, el discurso, ¿verdad?, es tanto constitutivo como constituyente. Es decir, que el discurso no solamente constituye fundamental en lo que tiene que ver con la sociedad, sino que también es constituyente en el caso de que puede transformar, ¿no? Entonces, hemos venido diciendo a lo largo del curso que nosotros, leyendo los textos, estamos también leyendo la realidad social, estamos leyendo las sociedades que producen esos textos y a los individuos que no están aislados, ¿verdad?, sino que forman parte de una sociedad, de una cultura. Entonces, los temas que se pueden investigar con el análisis del discurso son todos aquellos temas en los que se produce texto. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo investigación cualitativa, podemos utilizar diferentes técnicas, ¿verdad? Y diferentes paradigmas de investigación. Entonces, es probable que ustedes tengan textos producidos por entrevistas o por historias de vida o por relatos de vida o por una sistematización de experiencia de un grupo focal, por ejemplo, ¿verdad? De ciertas dinámicas de grupo, donde se producen unos textos que luego tienen que ser analizados, tienen que ser interpretados, ¿verdad? En cuanto a los significados sociales, que eso es lo que estudia la investigación cualitativa, justamente, la representación de la experiencia, ¿no? Entonces, habría que decir acá en los temas que hay un giro de pensar la investigación
en términos de mente-mundo y discurso-mundo, ¿no? Entendiendo que nosotros no podemos entrar en la mente de las personas. Lo que podemos hacer es estudiar la cognición, el conocimiento, la forma en que se están expresando los significados, ¿verdad?, sociales, y esa cognición, ¿verdad? Eso que está en la mente, pero que se expresa a través del discurso. Y habría que decir también, en este caso, de la importancia que ha cobrado el análisis del discurso para las investigaciones en ciencias sociales y en ciencias humanas, puesto que si bien es cierto, ¿verdad?, que hacemos ciencia incluso, hacemos ciencia con lenguaje, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos un producto, un artículo académico, escribimos un trabajo de grado, un trabajo doctoral, un trabajo de ascenso, eso lo hacemos con palabras, ¿no? Y eso está también dentro de un género discursivo, que en este caso se refiere a lo académico, ¿no? A un ámbito. Entonces, es importante que cuando nosotros hacemos esa escogencia del tema, pues ese tema sea de alguna manera biográfico, pues, porque nosotros como investigadores estamos inmersos en un ámbito de uso del lenguaje, ¿no? Bueno, lo segundo, no sé si hay alguna pregunta con respecto al primer punto, el tema de investigación. No, ok, bien. Entonces vamos a problematizar el tema, ¿no? Problematizar un tema es hacerle preguntas a esa realidad, ¿verdad? Hacerle preguntas a ese fenómeno. ¿Mm? Y aquí habría que decir entonces también que cada disciplina tiene una dimensión ontológica en cuanto a los problemas que le son propios de estudio, ¿no? Y que esos problemas, volvemos a lo mismo, se expresan de alguna manera en el discurso, se expresan en el discurso. Ahora, los discursos tienen un nivel, digamos, de la superficie, ¿no? Que es las palabras que vemos, las cosas que las personas dicen, ¿ah? Y tienen un nivel de opacidad, un nivel profundo, que tiene que ver con las acciones que se realizan con el uso del lenguaje, ¿no?, los actos de habla, tiene que ver con las intencionalidades, tiene que ver con las cogniciones, es decir, con los conocimientos que se activan tanto como para producir discurso, como para interpretar ese discurso, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomiendo yo para iniciar un trabajo de investigación? Hacerse un banco de preguntas. No encasillarse en decir, bueno, tengo que tener una pregunta general, 2 o 3 preguntas específicas, tener unas categorías predeterminadas, ¿no? Sino que cuando hacemos investigación cualitativa, esas categorías son emergentes principalmente. ¿Qué significa que una categoría es emergente? Bueno, vamos a definir primero la categoría, ¿verdad? La categoría en este caso es un constructo teórico, es un concepto, ¿ah?, que nosotros tenemos que ver en funcionamiento en esos textos. Y esas categorías emergen, surgen de los mismos textos, ¿no? Entonces, es recomendable que ustedes en un principio agarren una hoja de papel rayado principalmente, ¿verdad? Y entonces ustedes se sienten a hacerse preguntas, ¿no? Hacerse preguntas. Todas las preguntas que les surjan. Y después de eso, pues uno empieza a estructurarlo ya más formalmente entre lo que son las preguntas, la pregunta general y las preguntas específicas. El tercer punto tiene que ver entonces con plantearse objetivos de investigación en términos de logros, ¿no? La investigación cualitativa, y que como yo les decía desde el principio del curso, está casada con el análisis del discurso y el análisis del discurso con la investigación cualitativa. Ese es un matrimonio feliz, porque
en la investigación cualitativa, los objetivos se plantean en términos de logros a alcanzar, ¿no? Básicamente en la comprensión, descripción profunda de una determinada realidad que experimentan las personas reales en contextos reales, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la investigación cuantitativa, lo que se plantea con los objetivos es básicamente la medición, la medición. Entonces, en ese sentido, pues es una investigación, digamos, más precisa, por utilizar alguna palabra, ¿no? Más precisa. Mientras que la investigación cualitativa es más abarcadora, trata de aprender, pero ese aprender con H intercalada, ¿no? Como tratar de atrapar, de capturar una realidad en un momento específico. Entonces, cuando uno evalúa un trabajo de investigación, un artículo académico, uno tiene que ver como evaluador si ese trabajo se está haciendo desde un enfoque cualitativo, que esos objetivos se hayan logrado, ¿no? Bueno, por supuesto que entonces esos objetivos se plantean con verbos en infinitivo, aquellos terminados en ar, er, ir, primera, segunda y tercera conjugación de los verbos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ustedes me dicen. Fíjense que hasta el momento vamos así como con los pasos básicos para hacer una investigación, ¿verdad? En cuarto lugar, yo recomiendo cuando uno está haciendo investigación cualitativa tener un diario del investigador. Preferiblemente que sea un cuadernito de esos rayados que uno lo pueda cargar para arriba y para abajo, ¿no? Principalmente que uno pueda escribir las ideas, porque cuando uno está escribiendo de puño y letra, se activan algunas áreas del cerebro que tienen que ver con la toma de decisiones, con la creatividad, ¿verdad? Con el ingenio, con esa parte heurística. Entonces, yo recomiendo tener un diario del investigador para anotar todas las ideas que a uno le van surgiendo, porque a veces las ideas son, digamos, que no se presentan en el momento más oportuno, ¿no? A veces las ideas son inoportunas. En el momento menos pensado, a uno le viene una idea importante sobre el trabajo que está haciendo, y hay que anotarla, porque si uno espera llegar a la oficina, llegar a la casa, se le olvidó, tal cual como la idea llegó. Entonces, yo recomiendo mucho tener ese diario del investigador, ¿no? Donde se anoten las reflexiones, las observaciones, las dudas que van surgiendo a lo largo del trabajo, porque una de las ventajas de la investigación cualitativa es que la investigación cualitativa no tiene un diseño, digamos, inflexible, ¿no? Sino por el contrario, es una investigación donde uno puede ir a revisar los objetivos, reformular un poco las preguntas, claro, sin cambios, digamos, fundamentales, ¿no? Pero sí pueden hacerse ajustes en la medida en que uno va haciendo la investigación, justamente por ese carácter emergente de lo que va surgiendo en la investigación, ¿no? Entonces, la investigación cualitativa tiene esa ventaja de que nos permite ir haciéndole ajustes, adecuándola, ¿no? De acuerdo a lo que vamos consiguiendo y a lo que nos hemos planteado en nuestros objetivos. Entonces, es importante tener, es una recomendación, ¿verdad? Tener ese diario de trabajo. Bueno, en el quinto punto, en este paso a paso, ya si vamos un poco más adentrándonos al análisis del discurso, es escoger entonces un corpus que dé cuenta del problema a estudiar. Como les decía, cada disciplina, ¿verdad?, tiene en una dimensión ontológica lo que son aquellos objetos de estudio que les son propios.
aquellos fenómenos que le son propios a esas disciplinas a estudiar, ¿no? En el caso, perdón, en el caso de los estudios del discurso, ¿verdad? Estamos interesados es en el uso del lenguaje en contextos específicos, ¿no? Y por eso llamé a esta clase análisis del discurso para no lingüistas, porque a los lingüistas propiamente lo que les interesa es el comportamiento del lenguaje, ¿no? Fenómenos que son propios de la lengua, mientras que el analista del discurso lo que le interesa son los fenómenos sociales, que están mediados por esa capacidad constitutiva y constituyente de la que hablaba Ferklo, ¿verdad? Que están mediados por el uso del lenguaje en nuestras sociedades. Entonces, esos son los fenómenos que le son propios, ¿verdad?, al análisis del discurso, los temas que le son propios. Entonces, se trata de escoger un corpus que dé cuenta del problema a estudiar. Por ejemplo, uno puede estar dentro de la disciplina del derecho y estar interesado o interesada en un tema que tenga que ver con problemas de género o con problemas de raza, problemas de desigualdades, de aplicaciones de la ley. Tengo una compañera de Bolivia que está haciendo ahorita su tesis doctoral. Ella hizo el curso de análisis del discurso en otra corte y ella ha sido jueza allá en Bolivia, ¿verdad? Y entonces ella le interesa el tema de la aplicación de las leyes y de la administración de justicia en relación a casos de violencia de género, ¿no? Entonces, para eso, ella escoge un corpus que dé cuenta de ese problema que quiere estudiar. ¿Qué escoge? Bueno, está escogiendo sentencias, ¿verdad? Actuaciones de los cuerpos que administran justicia, tanto de abogados, jueces, tribunales, ministerio público, actuaciones policiales, ¿verdad?, donde quedan esas actas y esos registros. Entonces, ella se ha hecho un conjunto de textos, que es lo que llamamos corpus, ¿verdad? Un conjunto de textos que pueden dar cuenta de lo que a ella le interesa estudiar allí, que es básicamente, ¿verdad?, cómo ciertas creencias que tenemos, prácticas sociales, ¿no?, que son propias, prácticas sociales, que terminan dando al traste con la protección de las víctimas de violencia de género, ¿verdad? Y eso es un fenómeno que, como le comentaba yo a ella, asesorándola, no solamente se da en Bolivia, sino que se da en muchos de nuestros países, ¿no? Que las víctimas de violencia de género terminan desistiendo de los procesos legales porque se encuentran con esos nudos, ¿no?, que les pone el mismo sistema judicial. Entonces, bueno, ¿con qué se hacen las sentencias? ¿Con qué se levantan las actas policiales? ¿Con qué van los fiscales a los tribunales? Pues van con palabras, ¿va? Van con textos. Y esos textos son la materia que ella va a analizar, ¿no? Claro que los cambios sociales no se dan de inmediato, ¿verdad? Pero uno en el área de la investigación, de la academia, pues va aportando un poquito, ¿verdad?, sumando allí a ese cambio y a esa transformación social, produciendo conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el análisis del discurso se ha convertido realmente en una herramienta que tiene teorías y metodologías, como ustedes lo han venido viendo a lo largo de este curso, que es capaz de dar cuenta de lo que hacemos con palabras, ¿no? Para citar a Austin, de lo que hacemos con palabras en el mundo real, los seres humanos de carne y hueso.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario, duda, reflexión hasta aquí. Por aquí nos están levantando la manito, déjame ver quién es. Isidoro. Sí, doctora. Me entró una duda ahorita en referencia a lo que usted me está planteando para el uso de la metodología cualitativa, que es el análisis del discurso. Por ejemplo, yo estoy planteando una investigación así rapidito porque no quiero... No, tranquilo, tómate tu tiempo. Ok, la investigación, nosotros acá en México, a nivel básico es preescolar, primaria y secundaria, entró la nueva escuela mexicana, así se llama la nueva currícula. En la nueva escuela mexicana, la base del aprendizaje es el trabajo por proyectos. Entonces, el trabajo por proyectos como metodología en secundaria está causando mucho problema porque la secundaria en México se divide por materias. Entonces, en kinder y en primarias, un maestro da todas las materias, o sea, están incluidas en el maestro de primaria, por ejemplo, da toda la clase él. Y en secundaria nos dividimos. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos es una metodología bastante densa y hay compañeros que lo ven de buena fe, que quieren experimentarlo, y hay compañeros que están mencionando que le está costando mucho trabajo el utilizarlo. Entonces, eso me llamó la atención a mí, esa esa dualidad que existe del trabajo por proyectos a nivel secundaria aquí, bueno, en México, no creo que nada más sea en Tabasco, donde vivo, ¿no? ¿Cómo aplicaría yo ahí el análisis del discurso, doctora? Por favor, ¿me puede orientar? Excelente, Isidoro, excelente pregunta. Mira, yo soy de la idea, normalmente, fíjate, por ejemplo, acá en Venezuela, el análisis del discurso lo asumen a nivel de posgrado, ¿no? De maestrías y doctorado. Sin embargo, aquí en Venezuela también se ha aplicado la cuestión de la pedagogía por proyecto, ¿no? La didáctica por proyecto. Y nos encontramos con un problema, ¿no? Que es que lo mismo, lo que tú estabas diciendo, en primaria, en básica, los maestros dan todas las materias, ¿no? Aquí pasa igual. Y el segundo problema es que, entonces, cuando llegan ya en bachillerato, pues los mismos profesores tienen deficiencias en lo que es la enseñanza de la metodología de la investigación. Entonces te podrás imaginar cuando estos muchachos llegan a la universidad, pues tenemos el problema de todo menos tesis, ¿no? Todo menos tesis. Es decir, hacen toda la carrera y después se quedan sin terminar el trabajo de grado, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de la idea, Isidoro, no solamente que nuestras sociedades latinoamericanas, una de las formas de salir adelante es enseñar metodología de la investigación, yo creo que desde preescolar, porque, como le digo yo a mis estudiantes de metodología en la universidad, si no van a salir investigadores, por lo menos van a salir personas que son capaces de una manera lógica, coherente, sistemática, secuencial, ¿ok? Tenemos ciudadanos que saben pensar y para uno tomar decisiones lo más acertadas posible, pues uno tiene que saber pensar, saber analizar una realidad, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, también soy de la idea que el análisis del discurso debería enseñarse, digamos, por lo menos sus nociones básicas, desde el mismo bachillerato, ¿no? Porque eso es una de las formas que los estudiantes y las estudiantes tienen de apropiarse del lenguaje en su capacidad de producir significado, ¿m? Para lograr leer justamente un poco mejor nuestras realidades. No sé si te contesté, Isidoro. Sí, doctora, más o menos me dio luz de cómo intentar construir
esa parte. Gracias, gracias. A la orden. Por acá tenemos, alguien más levantó la mano. Vamos a ver. A ver, que no logro ver aquí quién levantó la mano. Soy yo, profesora Marianela Loría. Ok, Marianela. Sí, yo pensaría, profesora, un poco también pensando en la idea de la pregunta de don Isidoro, es que él tendría que hacer una serie de entrevistas, ¿verdad? Donde plantee cuáles son, ¿verdad? Tendría que ser esas, estoy pensando en el trabajo que hizo la profesora cuando preguntó qué le recomendaría al comandante, ¿verdad? Mejorar. Entonces habría que pensar también en preguntas estratégicas y hacer entrevistas en diversas escuelas para luego a ese corpus hacerle el análisis que la profesora nos está proponiendo hoy. Entonces aquí la pregunta o el tema, ¿verdad? Estaría como dirigido puede ser en dos vías, o sea, el funcionamiento, ¿verdad? De la metodología de proyectos desde la perspectiva de los docentes, ¿verdad? Ese sería como el tema para ver si ellos realmente, qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos sienten, dónde están los fallos, digamos. Habría que entonces pensar muy bien cómo realizar ese tipo de preguntas para la entrevista. Eso es lo que me parece que como por ahí iría el tema, ¿verdad? Habría que hacer entonces, proponerlo si lo va a hacer solamente de la lugar donde usted vive o va a ser también tal vez de otros sitios más alejados o de una escuela, de 2, de 3, de cuántas personas usted va a tomar como muestra, ¿verdad? Es decir, pero creo que en general el tema sería ese, cuáles son las dificultades que tienen los docentes de tal nivel para aplicar la metodología por proyectos. No sé muchas gracias, muchas gracias. Ya me dio otra luz muy interesante, gracias. Incluso, Marianela, Isidoro podría triangularlo, ¿verdad? Con respecto a su informante. Pudiera verlo desde la perspectiva del docente y desde la perspectiva del estudiantado. También. Y haría dos tipos de entrevistas, por ejemplo. Ok, gracias, doctora, también. Bien, entonces, bueno, íbamos por eso de ir escogiendo el corpus, ¿no? Ajá, Marianela, ¿ibas a decir algo más? Ok. Ay, bien, no, es que se me olvidó bajar la manita. Ok, bien. Ajá, por aquí está José Santo que levantó la mano. José. Sí, quiero compartir lo siguiente que le pudiera ayudar al compañero. Yo me dedico a la evaluación de políticas públicas y acabamos de evaluar un programa que se llama Vialidades Potosinas y Rutas de la Salud. Entonces, el enfoque para evaluar política pública es el enfoque basado en resultados, que en el caso del compañero sería esta nueva forma de trabajar por proyectos. Entonces, hago entrevistas y lo que analizo es el lenguaje utilizado. Trabajar de manera tradicional solucionando necesidades de la población tiene un lenguaje y trabajar por resultados es otro. Entonces eso me permite a mí identificar a través del discurso cuál es el nivel de apropiación de este nuevo enfoque de gestión pública. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo encuentro? Que el lenguaje es tradicional, que es un lenguaje que no es el de enfoque de resultados. Entonces se requiere ahí capacitar a los funcionarios en el método de trabajar de política pública por resultados. Entonces creo que el compañero lo que puede hacer es eso, ¿no? Armar grupos de enfoque y tener muy claro cuáles son las categorías principales de trabajar por proyectos.
y cuáles son las categorías de trabajar en la forma tradicional en las escuelas. Entonces ahí se va a dar cuenta él cuál es el nivel de apropiación de este nuevo método de trabajo. Creo Y que José, también ver las resistencias que pueden haber a ese nuevo método de trabajo. claro, claro, pero pasa por pues sí, pero por eso ya requiere un análisis mucho más profundo, pero en primer momento es el grado de apropiación. Si no hay una apropiación, entonces sí hay que buscar las causas. Y puede, entre ellas puede ser la resistencia, como pueden ser otras. O desconocimiento. Sí, exactamente. Pero creo que esa podría ser una forma de trabajar. Maestra, le comparto. Gracias, compañero. Eh, postulé para presentar una ponencia en un congreso de análisis de discurso político. Me aceptaron la ponencia. Entonces, Excelente. En ALED México. sí, exactamente. Sí, Adriana me pasó algo, Adriana Bolívar me pasó algo que se iba a hacer en México en estos días. Creo que para el 22. En octubre. Entonces, está muy relacionado con los temas que usted está dando en esta sesión. Entonces, yo lo que hice fue mi corpus. Primero elegí el corpus, que es el discurso de Claudia Sheinbaum del 15 de agosto en el Teatro Metropolitan. ¿Qué es lo que yo voy a buscar ahí? Voy a buscar dos cosas: actores y temas. Pobreza, desigualdad, contaminación, cuáles son los temas que dominaron y qué actores están presentes y qué relación en el discurso se establecen entre ellos. Eso es lo que voy a hacer. No sé si me salga, Excelente. pero cuando menos, porque creo que ya me tengo que, la verdad yo necesitaba ya arriesgarme y decir, vámonos pues ya hacer análisis de discurso, no estar nada más aprendiendo metodológica y conceptualmente. Bueno, Entonces, compártemelo si es posible por correo y yo lo leo y te hago observaciones, ¿te parece? sí, lo primero que voy a hacer es, ya tengo el corpus, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a meter a un programa que hace nube de palabras, ¿sí? Entonces la nube de palabras voy a buscar los sustantivos que se refieren a temas y los sustantivos que refieren a actores. ¿Verdad? Ajá. Y entonces voy a buscar las palabras más recurrentes y ¿Vas a ahí, trabajar con Aclasty? no lo voy a hacer nada más con estos programas que son de nube de palabras, pero porque usted ahí menciona regularidades en el punto 8. Entonces lo que yo voy a buscar son qué actores y qué temas son los que dominan y luego ya voy a buscar las frases y ahí me voy a centrar en el análisis. Exacto, exacto. Eso es lo que voy a hacer. Entonces por eso Bueno, chévere, compártelo y yo le echo una lectura, ¿te parece? de acuerdo, porque sí necesito una mirada Buenísimo. crítica y no vaya a estar diciendo tonterías el día del Congreso. No, yo estoy segura que no. Tú nunca dices tonterías, José. Bueno, Bueno, gracias. buenísimo. Entonces estábamos allí, ¿verdad? Entonces en escoger un corpus que dé cuenta del problema a estudiar, justamente. Entendemos por corpus entonces ese texto, ese conjunto de textos, ¿no? Puede ser un solo texto o un conjunto de textos, que los vamos a ver en contexto. Recuerden que análisis del discurso es texto más contexto. Eso es lo que es discurso. Texto más contexto. Entonces, cuando nosotros hacemos análisis del discurso, ese contexto tenemos que describirlo a profundidad, ¿verdad? El contexto desde el punto de vista cognitivo, conocimientos, ¿verdad? Activados allí, desde el punto de vista de contexto histórico, qué voces se reportan allí, por ejemplo. A lo mejor en ese discurso, José, tú vas a conseguir otras voces a partir de la voz de la presidenta, ¿no?
que a lo mejor ni siquiera menciona a esas personas, pero esas voces están allí, porque nosotros no nacimos aquí el 11 de septiembre de 2024 y caímos y aterrizamos. Yo soy la sumatoria de una cantidad de voces, como lo eres tú, José, o Isidro, ¿verdad? Bernardo, Marianela, todos los que estamos aquí somos la sumatoria. Entonces, el discurso tiene una materialidad que va más allá de lo físico, ¿verdad? Sino que también hay una materialidad histórica. Bueno, todos esos contextos económico, político, hay que describir a profundidad ese texto, ¿verdad? Como producto de todos esos contextos que están allí presentes. Eso hay que describirlo bien en el corpus. Bueno, básico, leer el texto varias veces. Ese texto hay que leerlo varias veces. Porque, bueno, la primera lectura uno se entera, ¿verdad? Después en la segunda lectura empieza a notar cosas, empieza a ver ciertos rasgos, empiezan a surgir esas palabras que nos empiezan a llamar la atención, y de ahí la importancia del diario del investigador, ¿no? Entonces, vamos a ese punto 7, que es cuando hemos leído ya varias veces esos textos, empiezan a aparecer los patrones. Cuando uno hace investigación, sea cuantitativa o cualitativa, uno busca patrones, recurrencias, en este caso en la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa no hablamos de frecuencias, porque las frecuencias se miden, mientras que las recurrencias aparecen como fenómenos, ¿no? Entonces, el análisis del discurso está dentro del paradigma constructivista, pero también es una disciplina de tipo interpretativa, ¿no? Entonces pudiéramos verlo dentro de lo fenomenológico interpretativo también. Entonces, el análisis del discurso no solamente es interdisciplinario, sino que además de eso, tiene un cruzaje, ¿no? De los paradigmas también, de los paradigmas de investigación. Entonces, bueno, en ese buscar patrones, recurrencias, regularidades, pues es donde van a aparecer las categorías de análisis, ¿no? Ya nosotros hemos dicho a través del curso que la categoría básica del análisis del discurso son los actos de habla. Los actos de habla están presentes en todos los enunciados. ¿Por qué? Porque hacemos cosas con esos enunciados, hacemos cosas, realizamos acciones con esos enunciados. Sin embargo, un texto por su propia naturaleza puede ser argumentativo, por ejemplo, ¿verdad? Porque cumple esa función social. Recuerden aquella primera clase cuando yo les decía, ¿verdad?, que epistémicamente la forma del análisis del discurso, su metodología, va en la forma-función. Es decir, la forma tiene que ver con las estructuras, cómo se ordenan esas palabras, esa estructura canónica del enunciado, de la oración en uso, esa es la forma, o la forma de las palabras. Esto es un adverbio, esto es un adjetivo, esto es un sujeto, pero, por ejemplo, yo empiezo a ver en un determinado texto que cuando aparece un sujeto, inmediatamente con el sujeto hay un atributo, Entonces, pudiera ser que yo me empiece a preguntar sobre la identidad de esos actores sociales. ¿Cómo se construye discursivamente la identidad de esos actores sociales en ese texto? ¿Qué atributos se le dan a esos sujetos? ¿No? Incluso con la misma forma de tomar ciertas palabras para nombrar a los actores en el texto. No es lo mismo decir la dama que la sujeta, ¿no? ¿Ok? En un texto, por ejemplo, periodístico, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se está representando esos actores, en qué circunstancias
se colocan esos actores? ¿Ah? ¿Qué verbos realizan esos actores? ¿Esos actores están delante del verbo o detrás del verbo? ¿Ah? Si están delante del verbo, son actores que realizan acciones, son sujetos. Pero si están detrás del verbo, se convierten en objetos directos del verbo, por lo tanto, en víctimas, por ejemplo. ¿Ah? Las víctimas siempre están detrás de la acción del verbo. ¿Por qué? Porque a las víctimas les pasa de todo. A las víctimas les hacen cosas. ¿Ah? Y no siempre, y esto es importante decirlo, no siempre los textos revelan a los sujetos que hacen cosas. A veces el discurso, más que revelar, oculta. Y ahí es donde está el trabajo de los analistas del discurso. Ver aquello que está opaco, la opacidad en el uso del lenguaje. ¿Ah? Aquellas intencionalidades ocultas, por ejemplo. Cómo se está construyendo las identidades, ¿no? Por ejemplo, cómo se representan los mundos posibles en ese texto. Aquello que existe y aquello que anhelamos, por ejemplo. Entonces, podemos atravesar el texto en esa dimensión axiológica de los valores, de los valores que están presentes allí en ese texto, a quién se le atribuyen determinados valores o antivalores, ¿no? Bueno, entonces, cuando estamos en este punto 7, ¿verdad? De, una vez leído el texto varias veces, empezar a ver cuáles son esos patrones que están allí presentes, ¿no? Y es donde aparecen las categorías emergentes. Y con las categorías emergentes, pues las teorías que desde el análisis del discurso podemos utilizar para investigar estos textos, ¿no? Por ejemplo, es un texto que yo puedo analizar con la teoría conversacional o es un texto que puedo analizar desde el punto de vista de la teoría de la cortesía. Es un texto en el que yo me quiero quedar solamente con los actos de habla. Ahora, el análisis del discurso va mucho más allá de decir, este es un acto de habla expresivo, o este es un acto de habla compromisivo, o esto es un acto de habla directivo porque se están dando órdenes. Ah, bueno, yo tengo que ir mucho más allá. Si a tal actor siempre aparece dando órdenes, bueno, ¿quién es este sujeto, verdad? Que la sociedad le ha dado esa condición de dar órdenes. Que está en una posición entonces de jerarquía. Entonces el discurso también estudia la interacción social. La interacción social. Esa dimensión de la interacción social. Entonces yo me puedo hacer preguntas, ¿verdad? Desde el punto de vista de la interacción social, de la identidad, de los atributos que se le dan a cada uno de los actores presentes en el discurso. ¿Quiénes son los actores presentes en el discurso? ¿Cuáles son las circunstancias en las que están esos actores presentes en el discurso? ¿Qué verbos se utilizan? ¿Ah? ¿Qué verbos se utilizan? ¿Cuáles son esos mundos posibles? ¿Cuáles son esos mundos anhelados? ¿Cuáles son los valores que están allí presentes? ¿De qué tipo de creencias están implícitas allí? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un trabajo utilizando las categorías de las implicaturas, de las presuposiciones, ¿verdad? De las inferencias. Entonces, por ejemplo, esta compañera de Bolivia que les estoy diciendo, que ella es jueza, ¿verdad? Fue jueza durante muchos años. Yo le decía a ella, bueno, si tú vas a trabajar este tipo de texto, a ti te vendría muy bien la categoría de las presuposiciones, ¿no? ¿Cuáles son esos presupuestos que se dan por sentado, ¿verdad? En una determinada sociedad y que determinan nuestras creencias, determinan nuestras prácticas sociales
que a veces esas prácticas sociales son más bien ocultadas en el discurso, opacadas en el discurso. No nos atrevemos a hablar de eso, pero lo hacemos. ¿Ah? Entonces, el analista del discurso tiene que hilar fino para conseguir, ¿verdad? Eso que está opaco allí. Bueno, en el punto 8, si el texto es oral, ¿verdad? Si tenemos un texto de tipo oral, a ver por acá, ¿quién levantó la manito? José. Maestra, cuando habla de qué verbos se utilizan, ¿es el nivel semántico? El nivel semántico. Fíjate que, por ejemplo, tú puedes hacer un análisis del discurso partiendo de ese nivel semántico que entonces tendría en el enunciado, acuérdate que el enunciado tiene también proposición, ¿verdad? El enunciado tiene contenido y tiene acto de habla. Entonces, el acto de habla es pragmático. Sí. Sin embargo, la proposición es una categoría de tipo semántica. ¿Ves? Entonces tú en el enunciado, tú puedes concentrarte en el contenido, en el mensaje, ¿no? Y ver, por ejemplo, en un texto cómo se estructuran esos temas. ¿Ah? ¿Qué temas aparecen? Eso es un análisis semántico. ¿Qué temas aparecen? Pero además, ¿cómo se jerarquizan esos temas? ¿Ah? ¿A qué se le da mayor importancia dentro de esos temas? Porque mi idea es hacer un análisis de roles semánticos, ¿sí? De los actores. ¿Qué rol les asigna la presidenta electa a los actores que aparecen en el discurso? Esa es mi idea. Dentro de esos temas que están en el discurso, ¿no? Sí. Exacto, no, bueno, interesantísimo, quiero leerte. Es más, deberíamos tener, José, una sesión, porque para eso es la comunidad, si no, no estamos haciendo nada, donde tú nos expliques el trabajo. ¿Qué te parece? Te invito, ¿verdad? A que incluso lo puedes hacer antes del Congreso para que, tú sabes, te foguees. No, yo encantado. Bueno, vamos a ponerle fecha a eso en lo que terminemos la clase, ¿te parece? Y te De acuerdo. escuchamos, tú haces tu exposición, 20 minutos, eso es más que todo lo que te dan en un congreso, 20, 25 minutos, te escuchamos y vamos a una ronda de preguntas y respuestas donde tú nos explicas. Otra cosa que le quiero comentar, porque usted hablaba del diario de campo. Yo utilizo el celular en la parte de las notas. Y cuando el contexto me lo permite, me grabo con notas de audio. Ese es mi diario de campo. Bueno, buenísimo. De todas formas, toma en cuenta lo que te dije, que cuando uno escribe de puño y letra, se activan ciertas partes del cerebro que son importantes. Sí, De pero hecho, ahorita hay unos estudios muy interesantes de las neurociencias, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, hablando de que hay una transformación en el cerebro humano, que pareciera ser peligrosa. Peligrosa esa transformación, porque hemos dejado de escribir. O sea, el ser humano está perdiendo la escritura. Pero, por ejemplo, en este momento que usted está hablando, yo estoy haciendo las notas aquí en la, en la aplicación de notas del celular. Entiendo, entiendo. Pero no es lo mismo digitar que agarrar un lápiz. Si no Haz es la prueba papel, para lo que estoy veas. escribiendo. Bueno, y fíjate que gracias a Dios, cuando me clonaron el WhatsApp, yo tenía en mi cuaderno hasta los respiros, porque de allí fue que pude tomar, prácticamente retomar mi WhatsApp sin mayores tragedias, ¿no? Porque todo lo tengo escrito en el cuaderno. Pero Gracias. fíjate, de verdad que no es una cosa de antigüedad, de que yo me niego al celular o esto, no, todo lo contrario, vivo agarrada de ese celular, me preocupa. Pero de verdad que se está estudiando esto de la pérdida de la escritura.
Y bueno, ya nosotros que tenemos una formación de años, ¿verdad? Que vivimos otra primaria, otra cosa, pero imagínate los niños que están dejando, no es que están dejando de escribir, es que no empezaron a escribir. A ver, Ale, bienvenida. Gracias, gracias. Un gustazo escucharlos y me da muchísimo gusto. Felicidades a los compañeros que están haciendo estas investigaciones ya y aventándose. Claro que sí, me interesaría mucho también escucharlos y escuchar su trabajo. Y no me quiero desviar, solamente es una acotación sobre, me interesa esta parte de la afectación en la escritura, la pérdida de la escritura, y ya más adelante también quisiera hacer unas preguntas sobre lo que a mí me interesaría empezar a investigar. Pero sí, obviamente me hace mucho sentido, pero ¿está hablando sobre las estructuras o sobre la atención o sobre funciones cognitivas? ¿Sobre qué va estas investigaciones? Sí, sobre funciones cognitivas. Claro. Atención, memoria, creatividad, reflexión, porque fíjate que cuando uno está escribiendo, yo no sé si tú te has dado cuenta de eso, Ale, que incluso uno hasta corrige, tacha, ¿verdad? Hay un proceso reflexivo, incluso se activa la memoria. Ay, se me olvidó llamar a fulano porque lo asocié con algo que estaba escribiendo, ¿no? Entonces, claro. esas habilidades que están asociadas con el movimiento de la mano sobre el papel, se están perdiendo. Hay una cosa allí interesante. Claro, hace mucho sentido. Muchas gracias, doctora. A la orden siempre. Leslie. Leslie, abre el micrófono. Voy, aquí voy. Buenas noches. Bueno, me parece interesantísimo, de verdad que sí, y yo me estoy planteando, maestra, me encanta como le dicen maestra a los compañeros, suena de verdad que muy, muy lindo. Estoy recaudando información sobre la migración de la mujer venezolana. ¿Sí? Entonces, como es ya documentación, luego de la diáspora, tengo, si se puede, un anclaje de mi tesis doctoral, de inmediato puedo, a través del documental, generar análisis del discurso, ¿sí? Sí. De hecho, fíjate qué casualidad, Leslie. Yo traje hoy para presentarles a ustedes un trabajo de grado con análisis del discurso que está haciendo una estudiante de la Escuela de Idiomas de la Universidad Central de Venezuela, ya está en las últimas correcciones, y tiene que ver justamente con la migración venezolana por el Darién. Fíjate cómo estamos conectadas. Entonces, yo quiero presentarles a ustedes este trabajo porque, claro, yo aquí hice una generalización, cuáles son los pasos que vamos dando, ¿verdad? Los analistas, pero quiero que ustedes vean este trabajo de grado, se los voy a pasar rapidito, porque tiene 108 páginas hasta ahora, pero para que ustedes vean cómo es la estructura, la matriz de datos que ella construyó, ¿verdad? Para vaciar los datos de los enunciados y el análisis. Entonces, en la próxima hora me voy a dedicar a presentarles eso. Perfecto. Entonces, para culminar también y no extenderme tanto, doctora, allí por lo menos dentro de la parte del corpus teórico de mi tesis, enlazo todo lo que es la diáspora, la cosificación humana, temas que quisiera tocar en la parte migratoria de la mujer venezolana, sobre todo la vejación, el abuso sexual, todo lo que se ha vivido en realidad. Y me reciben en México me hacen una estadística aproximada a una zona donde llega la mujer venezolana, sus condiciones, o sea, esa relatoría quisiera insertarla allí de algún modo, plasmarla y luego analizar todo ese discurso, pues. O sea, me estoy planteando hacer ese tejido. Excelente, excelente.
Bueno, te voy a hacer la misma invitación, Leslie. De hecho, yo estoy pensando en un día fijo. Ya esa idea la había venido manejando, ¿no? Pero claro, había que construir estas cohortes que vienen saliendo con análisis del discurso que ya lo están empezando a poner en práctica, ¿ves? Creo Sí, que puede ser los lunes en la noche, que hagamos algunas sesiones con los compañeros que van avanzando en trabajos, ¿ves? Porque la idea es esa, formar una comunidad de investigadores del discurso y apoyarnos entre sí, todos, porque a lo mejor lo que tú viste no lo vio José, lo que vio José no lo vio Tito, y así vamos, ¿no? Nos vamos apoyando porque el conocimiento se construye en interacción social. Si uno no socializa los productos, ¿verdad? Bueno, no los enriquece, ¿no? así es. Bueno, gracias. Entonces te tengo en lista para ese cafecito Nous. No, nos tomamos un Sí, cafecito y presentas el trabajo. sí. Incluso le tengo una propuesta que estamos formulando allí con una escuela, pero ya es a nivel internacional y pues para mí es un orgullo que usted pudiera participar. La mencioné sin usted saberlo, pero de verdad que es un orgullo porque somos patrimonio venezolano y muchas veces estar en esferas internacionales es muy interesante. Bueno, cuenta conmigo, claro que sí. Claro que sí, yo ganada Gracias. por todo esto. Excelente, Leslie, te Vale. agradezco mucho. Bueno, Sí. entonces vamos a seguir por acá. Bien, entonces les decía, ¿verdad? Que si el texto es oral, es decir, que es producto de entrevistas cara a cara, o por ejemplo, ahora se practica mucho el hacer entrevistas por WhatsApp, ¿no? Por notas de voz, narraciones que vienen dadas, por ejemplo, por historias de vida, por relatos de vida, por biografías, autobiografías, todos esos son textos de tipo narrativo, ¿verdad? Sistematización de experiencia, las dinámicas de los grupos focales, bueno, todo eso que se da de manera dialogada, conversacional, y que son técnicas que se practican, ¿verdad? Dentro de la investigación cualitativa que dan estos textos orales, pues entonces es necesario que ustedes hagan una transcripción fiel de audio a texto escrito. Por ahí había un ejercicio que yo les había dejado en el WhatsApp, ¿verdad? Hagan esa traducción fiel, fidedigna de lo que se dijo allí, ¿no? De audio a texto escrito. ¿Por qué debe ser fidedigna? Bueno, porque los analistas del discurso, como yo les había dicho en varias oportunidades, no somos prescriptivos, no somos profesores de castellano, no hacemos correcciones a los textos. Si hay un AIGA, ¿verdad? Entonces ese AIGA me da a mí una información de la persona que produjo ese texto. Entonces, a lo mejor hay alguien que le interesa, por ejemplo, hacer un análisis sociolingüístico, ¿no? Y ver las condiciones educativas, sociales, de las personas que producen esos textos, ¿no? Desde su propia voz. Bueno, entonces lo importante es saber aquí en este punto que no hacemos correcciones a los textos, sino que los textos se transcriben fielmente tal cual como se produjeron en su momento, ¿no? Todo eso nos brinda entonces información. Entonces, leer los discursos para leer la sociedad. Leer los discursos para leer la sociedad. Eso es lo que hacemos los analistas del discurso. Lo que nos interesa son los fenómenos sociales y la materia en la que se dan esas prácticas discursivas y esas prácticas sociales, la materia es el lenguaje en uso, es decir, el lenguaje en contexto, ¿no? Entonces, como punto 9, les puse caracterizar el tipo de texto. Esa es una de las tareas que tenemos que hacer con el corpus, ¿no?
es decir, su contexto y la función social que cumple. El ámbito o contexto de uso. Es un texto que pertenece al ámbito político, educativo, de la comunicación social, periodística, es un texto legal, ¿verdad? Es del ámbito académico, por ejemplo, una de las líneas de investigación es el discurso académico científico, ¿no? ¿Cómo se produce conocimiento? ¿Cómo se produce conocimiento? Con el uso del lenguaje. ¿Cómo usamos el lenguaje en los ámbitos académicos y científicos? Bueno, Leslie, tú ibas a decir algo, dejaste la mano levantada. Creo que Leslie dejó la mano levantada. Ok, bueno, les decía eso, ¿verdad? Caracterizar entonces el tipo de texto, su contexto y la función social que cumple. Número 10, tengo por acá, segmentar el texto en enunciados, unidad de análisis, ¿no? Por acá hay una manito levantada, ¿quién es? Yo, profe. A ver, Tito. Sí, al decir segmentar el texto en enunciados, oraciones, ¿no? Pregunto, Ajá. son Bien, bueno, porque ahí repasamos eso, Tito, ahí lo repasamos. Fíjate tú, recuerda que decíamos al principio del curso que el enunciado se parece a una oración. Tiene una estructura similar a la oración, solo que, digamos, filosóficamente son diferentes. ¿Por qué? Porque la oración es abstracta. La oración no se le dice a nadie, no realiza acciones, no tiene intencionalidad. ¿Ah? Mientras que el enunciado es aquella oración que ponemos en uso. Es la oración que le decimos a un interlocutor real o a una audiencia, ¿verdad? Real, en un contexto real, con una intencionalidad y un propósito determinado. Realizamos acciones con el enunciado, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero ahora, fíjate, desde el punto de vista metodológico, Tito, yo entiendo tu pregunta. ¿Qué es lo que es un enunciado? Es una oración. ¿Ves? Entonces, a nivel de conceptos son diferentes, pero en la vida real, cuando tú vas a segmentar el texto, es en oraciones. Sí, profe, porque es que vi un trabajo de análisis del discurso y está segmentado, ¿no? Mi concepto es que lo separaron por oraciones. Por eso pregunto, ¿no? Claro, lo que pasa es que la oración es la unidad de la gramática, ¿ves? De la gramática, de ese nivel gramatical. El enunciado es la unidad básica, la unidad de segmentación básica, pero de la pragmática. ¿Ah? De la pragmática, porque el enunciado tiene contenido proposicional y realiza acciones, es decir, tiene actos de habla. Y como le decía a José Santos ahorita, la unidad de la semántica es la proposición, es decir, el contenido del mensaje. Entonces, bueno, todo esto tiene su, digamos, su referencia teórica, ¿verdad? Que la vinimos viendo en el curso. Pero cuando tú estás haciendo análisis del discurso, tú no segmentas en oraciones, sino que segmentas en enunciados. A la hora de cortar, cumple con la estructura formal de una oración. Tiene la forma de oración, pero la función es de enunciado. ¿Me explico? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, vamos al paso 11 entonces. Identificar las categorías de análisis de acuerdo a los objetivos de investigación y al tipo de texto. Es decir, esos constructos teóricos, ¿verdad? Que si son actos de habla, si son figuras retóricas, si son argumentos, si es la selección léxica, si son las creencias, si son los valores. ¿Qué es lo que te interesa estudiar en ese texto? Ahí está la pregunta y el objetivo.
Entonces, la categoría que vas a utilizar tiene que responder, dar cuenta, explicar ese fenómeno, interpretar ese fenómeno. ¿Ok? Y bueno, 12, diseñar, ¿verdad? Una matriz de datos que permita codificar los enunciados. De manera que cuando vamos a la matriz de datos, estoy hablando del enunciado 240, entonces tú te vas a tu tabla y consigues el enunciado 240, ¿verdad? Entonces hay una columna para codificar los enunciados. Después otra columna para el enunciado en sí, es decir, el texto que tú vas a analizar. La categoría, otra columna, ¿verdad? Y la interpretación que tú le das, otra columna. Por supuesto que toda esa interpretación tiene que estar fundamentada y justificada con las teorías, ¿verdad? Con las teorías. Entonces, bueno, creo que hasta aquí voy a dejar de compartir por aquí. Me salgo un segundo. Y voy a pasar a presentarles ahora. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta por aquí? Voy a pasar a presentarles ahora el trabajo de esta chica que ya está por defender también ahorita en lo que comienza el semestre, está en las últimas correcciones. Y me pareció interesante, ¿no? Porque ha sido también todo ese proceso de cómo hago análisis del discurso, pero es que yo no entiendo, pero cómo agarro aquí, y la selección léxica, pero, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué hago con esta palabra? ¿No? Todas esas dudas. Entonces, como me pareció ese proceso tan hermoso, dije, bueno, vamos a utilizarla a ella justamente para mostrarles a ustedes todo ese proceso, ¿no? Voy a pasar a compartirles para que aprovechemos el tiempo. Por acá la tengo, Evelyn Patiño. Bueno, no sé si ya están viendo la presentación. ¿Sí? Bueno. El trabajo comienza, bueno, por supuesto, con su planteamiento del problema, ¿verdad? El propósito de esta investigación es realizar el análisis crítico del discurso de una selección de artículos digitales venezolanos y extranjeros que abordan el tema de la migración venezolana que atraviesa la selva del Darién. En este sentido, se hará el análisis de la construcción discursiva. A ver, un segundo, ya va. Que lo moví sin querer. Un segundo. A ver, aquí. Bien. De la construcción discursiva de la identidad y cómo se representa discursivamente la situación que viven los migrantes en dicha travesía. Entonces, los artículos de periódicos digitales que analizaremos en este trabajo tienen una fuerte incidencia persuasiva. Fíjense cómo ya ella empieza a caracterizar, ¿verdad?, lo que consiguió en ese texto. ¿Cuál fue esa recurrencia, ese patrón que ella encontró? Una fuerte incidencia persuasiva en sus líneas, ya que se muestra la posición de los entes gubernamentales. Aparece el primer actor social. ¿Viste, José? El primer actor social. Los entes gubernamentales nacionales e internacionales involucrados. Se le da voz a los migrantes, segundo actor que aparece, ¿verdad? A través de sus testimonios. Se incluyen también datos estadísticos, crisis humanitaria, entre otros. En este sentido, para poner en evidencia los recursos retóricos que emplean los periodistas venezolanos e internacionales para describir la identidad de los migrantes que atraviesan la selva del Darién. O sea que de alguna manera, este es un texto que está en el ámbito periodístico, ¿verdad? Este corpus está en el ámbito periodístico de los periódicos digitales, y tiene, como dice ella, una fuerte incidencia retórica, persuasiva, ¿verdad? Y es un texto
de alguna manera también en la tipología descriptiva, en la tipología textual de la descripción, porque describe esa realidad. Bueno, entonces, para describir la identidad de los migrantes que atraviesan la selva del Darién, estudiaremos específicamente los que enfatizan y desenfatizan el significado según la clasificación de Calzamiglia y Tuzón, los cuales tienen una función específica que es conducir la atención del lector hacia un dominio y convencerlo sobre una situación en específico. Es decir, que estas figuras retóricas enfatizan y desenfatizan, es decir, le dan mayor fuerza o le restan fuerza, minimizan o maximizan, ¿verdad?, el significado para conducir esta actividad cognitiva del lector, que es la atención, ¿verdad?, hacia donde el escritor quiere. Bueno, por aquí voy a saltarme un poquito, ¿verdad?, porque quiero que ustedes vean la pregunta. Pregunta general: ¿cuál es la construcción discursiva de la identidad de los migrantes venezolanos que cruzan la selva del Darién según la voz de los participantes presentes en los textos? Ya vimos cuáles son esos participantes, los actores que aparecen, ¿verdad? Los entes gubernamentales, los propios migrantes, los datos estadísticos de las instituciones, es decir, que las instituciones también se convierten en actores. Dime, José. ¿Qué entiende por identidad en ese texto? Ajá, bueno, eso ella lo define en el marco teórico. Lo define en el marco teórico, exactamente. Recuerda que de la pregunta general y de los objetivos, ¿verdad?, surgen allí esas categorías que después ella tiene que desarrollar en el marco teórico, ¿no? Vamos a ver por acá. Preguntas específicas. ¿Cuál es la función de las figuras retóricas? Ya vamos a pasar un ratico por el marco teórico para que tú veas. ¿Cuál es la función de las figuras retóricas en la construcción de identidad del migrante venezolano que cruza la selva del Darién en los diarios digitales seleccionados? Y dos, ¿cuál es la selección léxica? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Aquí tiene figuras retóricas, es una categoría, ¿ah? Y selección léxica es otra categoría. Entonces, José, este es un trabajo que se da en dos dimensiones, en dos niveles. En el nivel de las figuras retóricas, que es pragmática, ¿verdad?, que tiene que ver con lo argumentativo, con lo retórico, con lo persuasivo, y en un nivel semántico, que es la selección léxica, es decir, la selección de las palabras que hace el periodista que escribe estos artículos, ¿no? O los periodistas, porque son diferentes periodistas en diferentes diarios. Entonces, ver cuál es la selección que hace de las palabras para describir esa identidad del migrante venezolano y para describir la situación, ¿no?, las circunstancias en las que se encuentra. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito el planteamiento del problema, ¿verdad? Objetivo general, bueno, caracterizar, es decir, buscar las características, ¿verdad?, de la construcción discursiva de la identidad de los migrantes venezolanos que cruzan la selva del Darién. Según la voz de los participantes presentes en los textos de los diarios digitales, El Pitazo, Efecto Cocuyo, Caraota Digital y El País de España, a través de los procedimientos retóricos y la selección léxica utilizada en los textos. Objetivos específicos: identificar la función de las figuras retóricas en la construcción de identidad del migrante venezolano que cruza la selva del Darién. Indagar, bueno, fíjense, ¿verdad? Quiero detenerme un momento acá, que ella dice que va a trabajar estas figuras retóricas según la selección que hacen Calzamiglia y Tuzón. Ella se pregunta sobre la función y más arriba decíamos que esa función tiene que ver con enfatizar o desenfatizar los significados, ¿verdad? Esas figuras retóricas van a enfatizar o desenfatizar. Me explico rápidamente.
por ejemplo, un eufemismo se utiliza para restarle fuerza al significado. Cuando yo no quiero decir, por ejemplo, que esta sopa que me estoy tomando no tiene nada de sal, está simple, ¿verdad? Yo puedo decir que esta sopa está un poco sosa, ¿ah? Para no decir que está simple, desagradable, maluca, diríamos acá en Venezuela. ¿Ah? Entonces le resto fuerza al significado, con una función de probablemente no hacerle daño a la persona que hizo la sopa, ¿verdad? No desagradar a la persona que hizo la sopa. Entonces, esa figura retórica está cumpliendo una función en este caso, en este ejemplo que yo estoy dando acá, que no tiene nada que ver con este trabajo, pero en este ejemplo que estoy dando acá, tiene una función de mantener relaciones sociales, ¿verdad? De que no haya un conflicto. Entonces utilizo un eufemismo para eso. ¿Ah? Esto se da mucho, por ejemplo, en estas situaciones políticas que se están viviendo en México, en Venezuela, ¿verdad? Cómo los periodistas utilizan, por ejemplo, los eufemismos para no meterse en problemas. Dicen lo que quieren decir, pero con eufemismo, por ejemplo, o cuando tienen una posición política, que el diario tiene una posición política determinada, por ejemplo, entonces el periodista puede utilizar más bien una hipérbole para enfatizar el significado que daña la imagen de un determinado actor político, por ejemplo, de un gobierno, de un diputado, de un partido X, ¿no? Entonces, era lo que le decía en las primeras láminas, que no nos podemos quedar solamente con identificar la figura retórica. Ella tiene, si está haciendo realmente análisis del discurso, ella me tiene que decir en la vida social, en la práctica social, en la vida real, ¿por qué este ciudadano está usando esas figuras retóricas? ¿Qué función está cumpliendo eso en el texto que tiene una función social, ese texto, ¿verdad? Entonces no nos podemos quedar solamente con identificar, por ejemplo, o indagar sobre la selección léxica y decir, bueno, esto es un adverbio, esto es un sujeto, esto es un verbo, esto es un pronombre, esto es una preposición, esto es una conjunción, las 8 tipos de palabras que existen en español. Ella no solamente puede quedarse con eso, sino que, por ejemplo, tiene que ver en esa selección de las palabras qué función están cumpliendo en un texto eminentemente persuasivo. ¿Ah? ¿Por qué el periodista escoge esas palabras para conmover, ¿ah? Para movilizar las emociones de sus lectores, ¿no? Y si nos vamos un poquito más allá, ¿para qué? ¿Para qué el periodista quiere conmover al lector? ¿Será que es para que eso cumpla una función política, ese texto? ¿Mm? Bueno, entonces yo me voy a ir un poquito más acá porque voy a presentarlo así un momento para localizar lo que quiero mostrarles. Un momento, a ver. Ah, ya va. No lo hice como quería. A ver. Bueno. A ver. Voy a tratar de pasarlo rápidamente para irme. Quiero mostrarle, bueno, cumple con todos sus antecedentes, ¿verdad? Todos sus... Ajá, bueno, fíjense cómo aquí ya ella empieza en el marco teórico, ¿verdad? A definir los conceptos, bueno, crisis humanitaria, éxodo masivo, que son... es interesante porque esas palabras forman parte de una semántica del mundo, de la diplomacia, de lo internacional, de los organismos internacionales, de la ONU, de la OEA, ¿verdad? Cuando se habla de éxodo masivo, esas son crisis humanitarias, esas son palabras que se utilizan, ¿verdad? En esos ámbitos. Entonces ella tiene que definirlo. Ah, bueno, acá viene con los tipos de textos, ¿verdad? Ajá, entonces por acá aparece la noticia. ¿Qué es la noticia?
Ay, Dios. Me muevo hacia acá, hacia allá, pues trato de pasarlo. Vamos a ver. Pasa que quería ponerlo en... Vamos a ver si lo puedo poner en 2 páginas. En 2 páginas para yo irles mostrando lo que quiero. Pero no se me pone. Diseño de impresión. No, bueno, vamos a ver. Ok. Vamos a pasar por aquí a ver. Ajá. Bueno, refugiados, hay cosas que tienen que corregir. Ya esto está en las últimas correcciones. Bueno, acá aparece, ¿verdad? La noticia, como se ha mencionado, entonces ella trabaja con un texto que es la noticia como discurso, que es un texto de Van Dyck, ¿no? Entonces, porque ella va a hacer análisis crítico del discurso y es importante, como lo vimos en las láminas de PowerPoint, ver cuál es el género discursivo de ese texto, de ese corpus que ustedes van a trabajar. En el caso de ella, pues está en el ámbito periodístico dentro del género de la noticia. Entonces tiene que describir eso, ¿verdad? Caracterizarlo. Importantísimo. Bueno, ¿cuál es la definición de discurso que va a utilizar, ¿no? Hay diferentes definiciones de discurso y cada una de ellas nos lleva por caminos diferentes desde el punto de vista metodológico. Entonces, bueno, ella no está utilizando ninguna otra que ustedes no conozcan acá, ¿verdad? De las que hemos tratado en este curso, básicamente porque yo soy su tutora. Bueno, la noticia como discurso, ¿verdad? Seguimos por acá, en lo que es el marco teórico. Yo quiero que ustedes vean lo que es la matriz de datos. Bueno, definir acá el análisis del discurso y el análisis crítico del discurso, cuáles son las categorías que van a aparecer allí, ¿verdad? Que ella va a utilizar. Vamos a ver un poquito más acá. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Yo voy moviendo esto. Acá va definiendo cómo se organiza el discurso. ¿Cuál es la forma de organización de este discurso? Como una argumentación. Acá se dan argumentos en estos textos periodísticos, ¿no? Recuerden que los argumentos apuntan hacia un lado o hacia el otro. Como ella va a hacer análisis crítico del discurso, pues ella tiene que ver hacia dónde apunta, ¿verdad? Todo esto. Ajá, por acá la definición de ideología de Van Dyck, ¿no? Porque ella va a hacer análisis crítico del discurso y esta es una noción básica que tiene que trabajar en el análisis crítico del discurso. Es un texto no solamente argumentativo, sino que es un texto retórico, persuasivo. Entonces define la persuasión en su marco teórico. ¿Mm? Ajá, vamos a ver por acá. Por acá está definiendo la retórica. A ver. Ok, hay alguien con el micrófono abierto. Bueno, aquí aparecen ya, ¿verdad? Básicamente lo que van a hacer entonces los procedimientos retóricos, ¿no? De los cuales ella habla al principio, de Calzamiglia y Toussaint, que cumplen esas funciones, y los va determinando, ¿no? Los sustitutivos, ¿ah? Todo esto, el eufemismo, los desactualizadores, estas son las categorías que ella va poniendo ejemplos en el marco teórico, ¿verdad? Procedimientos acompañantes, las reparaciones, los minimizadores, los modalizadores, los desarmadores, todos estos están en el libro de Calzamiglia y Toussaint, en el manual de análisis del discurso. ¿Ah? Los cameladores. Ok, los procedimientos intensificadores, la paradoja, la hipérbole. Y luego ver cómo se presenta, ¿no? La lítote es un procedimiento enfático por negación.
la antífrasis, procedimientos de decir y no decir, el marco metodológico. Vamos a ver acá. Este trabajo es una investigación de tipo cualitativa. Mediante este enfoque se interpreta la realidad en su contexto natural de acuerdo a la realidad donde se desarrolla o la interpretación de fenómenos ligados a los significados que pudiesen influir en el pensamiento u opinión de las personas implicadas. Bueno, según Lincoln y Densing, aquí ella sigue, ¿verdad?, definiendo cómo va a ser su investigación. Un poquito acá sobre lo cualitativo. Voy a ver acá un segundo. Bueno, acá explica, ¿verdad?, que está dentro del paradigma constructivista. A partir de la función que cumple la categoría sobre la audiencia. Bueno, vamos con los procedimientos de análisis. Como procedimiento de análisis se tomaron 6 artículos periodísticos de portales digitales informativos, 3 nacionales y 3 internacionales, que trataran sobre los venezolanos que cruzan la selva del Darién, es decir, sobre ese tema, ¿verdad? Hay una unidad temática para salir de su país. Posteriormente se segmentaron todos los enunciados, que es nuestra unidad de análisis, en tablas de Excel, los cuales constituyen los artículos de periódicos digitales pertenecientes al corpus seleccionado. Posteriormente se destacaron la selección léxica y figuras retóricas, basándonos en la clasificación de figuras retóricas de Calzamiglia y Tuzón, con las cuales el autor desea atenuar o intensificar el significado de las palabras con una intención específica sobre su audiencia. En este caso, la construcción de la identidad de los migrantes venezolanos que atraviesan la selva del Darién. Categoría y unidad de análisis. En la presente investigación, la categoría de análisis corresponde a la selección lexical y figuras retóricas, ¿verdad? Utiliza esas 2 categorías que el autor emplea en el artículo de periódico, que enfatizan o desenfatizan el significado. Para poder encontrar estas figuras retóricas en los textos y estudiar el proceso de la construcción de la identidad del migrante venezolano que cruza la selva del Darién, se tomó como unidad de análisis el enunciado. De acuerdo con palabras de Calzamiglia y Tuzón, bueno, la unidad básica es el enunciado, entendido como el producto concreto y tangible de un proceso de enunciación realizado por un enunciador y destinado a un enunciatario. Este enunciado puede tener o no la forma de una oración. Usualmente la tiene. Acá hace la descripción del corpus. Para esta investigación se seleccionaron 6 artículos de periódicos digitales, 3 nacionales y 3 internacionales, con un total de 4.425 palabras que trataran sobre la crisis migratoria venezolana y los ciudadanos venezolanos que atraviesan la selva del Darién para huir de su país. Lo que se busca y se tomó en cuenta para seleccionar estos artículos fue la selección léxica que emplean los autores para describir la identidad de los venezolanos. Y bueno, por acá más o menos lo que ya hemos visto, ¿verdad? Vamos a irnos a análisis e interpretación. Aquí tienen el artículo 1, ¿verdad? Hay una transcripción del artículo 1. Bueno, todo lo que ven del lado derecho son las correcciones que yo les voy haciendo, ¿no? La imagen de una pequeña niña venezolana llena de lodo mirando a su padre exhausto. El rostro del hombre apoyado contra el tronco de un árbol con los ojos cerrados, quizá pensando cómo llegaron hasta ahí, si sobrevivirán al atravesar la espesa y peligrosa ruta del Darién entre Colombia y Panamá, si ha valido la pena. Es la fotografía de la encrucijada de miles de venezolanos, más de 69.000 en lo que va corrido de este año, que intentan atravesar esa selva cementerio. Fíjense la selección de las palabras, este es el texto, la selva cementerio, buscando conquistar el sueño americano. La tomó el fotógrafo colombiano Federico Ríos para The New York Times y revela las penurias a las que se enfrentan los migrantes. Familias enteras con niños que se exponen a la muerte para conquistar el más peligroso de los tramos en su camino hacia Estados Unidos. Es tan desgarrador
Es un dolor para donde uno mire. Cada testimonio rompe el corazón y el alma. Esto es completamente inhumano. Nadie en ninguna circunstancia debería tener que pasar por esto, dice Ríos en conversación con El País sobre el trabajo que acompañó el reportaje de la periodista Julie Turkewitz. En 2021, la temida ruta del Darién fue atravesada por 133.000 migrantes, pero ese año los haitianos eran la mayoría. Paulatinamente cambiaron las nacionalidades y hoy el flujo de venezolanos es alarmante. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, la presencia de venezolanos atravesando el tapón del Darién aumentó 2.333%. en comparación con el año anterior. Bueno, y así sigue, ¿verdad? Las posibilidades de morir en la trocha llegan desde múltiples frentes, ahogados o arrastrados por los ríos crecidos que deben cruzar, más aún en la temporada invernal que arrecia en Colombia, en caídas por los barrancos o asesinados por los grupos armados que aparecen en el camino. Un número incontable de migrantes ha desaparecido. Y en las mismas redes sociales donde se promocionan los viajes, decenas de personas buscan información desesperada de sus familiares. Los abusos sexuales a las mujeres, Leslie, son otro de los crímenes más frecuentes en la trocha. Y los niños también se ponen a morir por deshidratación, enfermedades respiratorias y diarrea al enfrentarse a jornadas extenuantes y en medio de una fuerte humedad. Durante el 2022, 14.500 niños y niñas han cruzado esa trampa mortal. De acuerdo, yo no sé si ustedes se van dando cuenta, ¿verdad? Cómo emerge la categoría de la selección léxica. Incluso yo diría que más que de las figuras retóricas. De acuerdo con la OIM, al menos 30 personas han muerto en la ruta del Darién y de ellos 9 eran niños. El viaje es muy, muy difícil y hay mucha gente que lo empieza sin saber realmente cómo es. Son venezolanos que han intentado hacer sus vidas en otros países, pero no han podido conseguir trabajos buenos en lugares como Colombia y Perú, agrega Julie Turkewitz. Mientras Ríos, que ha caminado todo tipo de trochas en el país, dice con vehemencia que el tapón del Darién es, sin duda, la travesía más dura que ha hecho en su vida, porque la selva es inclemente. Fíjense que uno de los actores presentes en estos textos es la selva, ¿no? El Darién en sí se convierte en un actor. En el transcurso de 2022, Médicos Sin Fronteras ha realizado 26.330 consultas. Bueno, están los datos, ¿verdad?, de las instituciones. A pesar de la inclemencia del recorrido, la migración parece imparable. El jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Santiago Paz, que otra vez la voz de las instituciones. La foto de la niña y el padre exhausto, como ha dicho el investigador Michael Daver, es la historia del colapso de Venezuela en una sola imagen. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos argumentación, ¿verdad? Que siempre aparece cuál es la conclusión a la que queremos que llegue nuestros destinatarios. Es la historia del colapso de Venezuela en una sola imagen. Fíjense cómo toda esta sopa de letras, ¿verdad? Todo este conjunto de palabras se van uniendo secuencialmente y temáticamente, se le van dando voces a diferentes actores para llegar a una conclusión que es la historia, es la narración, ¿verdad?, del colapso de Venezuela en una sola imagen. A esta es la conclusión que este periodista quiere que nosotros lleguemos. Entonces, este es un texto que cumple con una función argumentativa y sobre todo persuasiva, porque ustedes vieron las palabras, ¿verdad?, que aparecen allí.
Ahora vamos a ver tabla 1. ¿Ah? Fíjense, ella va codificando el enunciado, luego coloca el texto del enunciado, después tiene sus categorías, ¿no? Selección léxica y figura retórica. Entonces, la imagen de una pequeña niña, ella ve cuál es la selección léxica, forma y función, pequeña adjetivo, llena de lodo, adjetivo, exhausto, adjetivo. La imagen de una pequeña niña venezolana llena de lodo, complemento circunstancial. ¿Ah? Mirando a su padre, exhausto, complemento circunstancial. ¿Cuál es la figura retórica allí que cumple? Pues la de la hipérbole, es decir, la de enfatizar el significado. Pero volvemos a lo mismo, nosotros no podemos quedarnos cuando hacemos análisis del discurso solamente en las formas, es decir, en la superficie discursiva de los textos, sino que tenemos que ir a la profundidad de la función social que estos textos tienen. Bueno, y estos textos son de 2022 y 2023. Ni que hablar de este año, ¿no? Bueno. El rostro del hombre apoyado contra el tronco, fíjense nuevamente, enunciado 2, ¿verdad? Cómo ella va segmentando el texto en enunciado y luego va viendo según sus categorías de selección léxica y de figuras retóricas, pues ubicando cómo van apareciendo. El rostro del hombre apoyado contra el tronco de un árbol con los ojos cerrados, quizá pensando cómo llegaron hasta ahí. Fíjense que eso es una elucubración del periodista, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pensando? Si sobrevivirán al atravesar la espesa y peligrosa ruta del Darién entre Colombia y Panamá, si ha valido la pena. Bueno, entonces así ella va haciendo, ¿verdad? De la misma manera con todo el texto, lo va segmentando, lo va seleccionando el enunciado, lo codifica, va identificando. Penuria, sustantivo, enfrentan, verbo, muerte, sustantivo, peligroso, viendo, ¿verdad? Esa selección léxica que entonces en la figura retórica va a cumplir esta hipérbole para intensificar los significados. Entonces, esto es un texto que cuando lo vamos viendo se caracteriza por eso, por intensificar el significado que nos lleva a la conclusión que está al final del texto, que no es otra que la historia del colapso de Venezuela. Bueno, y así ella va haciendo, claro, esto ella lo hizo primero en Excel, luego lo vació acá en Word. Bueno, voy a irme un poquito por acá, a ver. No sé si hay alguna duda, comentario por acá. Fíjense que... Comentario. A ver, Leslie. No, bueno, incluso por favor hacerle extensiva desde ya mi felicitación a Evelyn Patiño. Estaba escuchando y ya pasa a ser mi par académico, aun y cuando la homologación en cuanto al fenómeno de estudio, fabuloso. Y a usted también felicitaciones, ¿no? Yo estoy viendo todo esto y claro, es un tema de analizar y profundizar que es muy interesante. Entonces, pues desde ya para felicitarlas y las hago responsables de que me inviten a la defensa. Seguro que sí, seguro. Bueno, y podemos invitarla al Cafecito No para que nos haga una presentación, ¿verdad? Así perfecto. Se va fogueando antes de la defensa real. Chévere. Muy bien. Bueno, fíjense que ella va haciendo un análisis después de cada tabla, ¿no? Ese análisis, esa interpretación. En este artículo previamente analizado se evidencia que el autor hace énfasis en las circunstancias. En las circunstancias, recuerden que
esto sobre todo para Tito, que sea la pregunta, ¿verdad? Un enunciado cumple con los siguientes componentes, ¿no? Actores, procesos y circunstancias. Es decir, sujeto, verbo, ¿verdad? Y circunstancias. Entonces, en este artículo, particularmente se hace énfasis, es decir, se enfatizan las circunstancias. Y eso es una de las cosas que ella se planteó en sus objetivos, o sea, ver de qué manera estas figuras retóricas y esa selección léxica es utilizada para enfatizar o desenfatizar significado. Y en este caso, la enfatización está en la circunstancia de peligrosidad, sufrimiento y carencia que enfrentan los migrantes venezolanos al cruzar la selva del Darién, además de describir las características rupestres del terreno que ponen en juego la supervivencia de cada individuo que emprende este viaje. De acuerdo con palabras de Van Dyck, el uso de las estructuras retóricas, fíjense cómo, vuelvo y repito, en su análisis, en su interpretación, ella se fundamenta también en los autores, ¿verdad? Se respalda con los autores. De acuerdo con las palabras de Van Dyck, 1990, el uso de las estructuras retóricas en la noticia depende de los objetivos y los efectos buscados por la comunicación. Dicho esto, durante todo el artículo periodístico se exponen frases metafóricas como es un dolor, es desgarrador, rompe el corazón y el alma, entre otras. No es posible romper el corazón sin morirse. Y no sé cómo se rompe el alma, pero es una metáfora, ¿verdad? Cuando uno dice me rompió el alma, es para expresar un dolor desgarrador, ¿verdad? Un dolor que cuesta. Bueno, entonces, todas esas son metáforas. Entre otras, lo que transmite que el autor está seleccionando las palabras y expresiones que le parecen pertinentes para conmover y sumar la posición del lector. Por otra parte, a la selva se le atribuyen constantes adjetivos como peligrosa. Fíjense que, vuelvo y repito, la selva es uno de los actores presentes en el texto. Entonces, cuando hablamos de actores, no necesariamente son antropomórficos, ¿no? Aquí la selva cumple, es casi un personaje cumpliendo una función dentro del texto, pues, ¿no? Entonces, por otra parte, a la selva se le atribuyen constantes adjetivos como peligrosa, temida, mortal, inclemente, lo que se puede clasificar como un discurso que transmite alarma al público. Como afirma Van Dyck, el recurso a la retórica, en cambio, no viene dictado por el contexto. Puede utilizarse libremente si lo que se quiere es hacer más efectivo el mensaje. Dicho esto, podemos decir que el autor ha seleccionado las palabras oportunas para transmitir un mensaje de alarma al lector, ya que la mayoría de las figuras retóricas encontradas son de exageración y enfatizan el significado, tratándose en reiteradas ocasiones de hipérbole. Yo no quiero decir en ningún caso que esto no sea una realidad, que esto realmente está pasando. La migración venezolana es real. El éxodo, como lo llaman, ¿verdad? Que además, José, la palabra éxodo nos remonta históricamente a Moisés, ¿verdad? El éxodo judío. Incluso el libro de Éxodo en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense cómo las palabras tienen historia, pues, ¿no? Bueno, la salida del pueblo judío de la esclavitud y de la tiranía del imperio egipcio, ¿no? Y de los faraones. Entonces, es interesante ver todos estos aspectos técnicos dentro del contexto político de polarización de Venezuela, donde los actores internacionales son muy importantes, ¿no? Para
las prácticas políticas. De hecho, en el mismo momento en el que nos encontramos hoy, por ejemplo, ayer hubo un pronunciamiento del Congreso en España, donde asumen, reconocen al señor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Entonces, es decir, lo que quiero señalar es que estos textos empiezan a cumplir una función dentro de ese contexto de polarización política que trasciende el territorio venezolano y que se va hacia lo internacional. Entonces, estos textos van orientando no solamente la atención, sino también la opinión pública nacional, pero sobre todo internacional. Bueno, entonces, bueno, esto era lo que quería mostrarles a grandes rasgos, ¿verdad? Porque, bueno, tampoco la tesis completa, porque son 108 páginas y todavía no ha terminado. Bien, Leslie, ¿alguien va a participar? Me voy de nuevo a la sala por acá. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Duda, comentario, reflexión? José, ¿qué te pareció este trabajo? Me parece excelente. Me gustaría revisarlo todo para ver la metodología. Perfecto, perfecto. En lo que están las últimas correcciones, ¿no? En las últimas correcciones. Uy, hay un micrófono por aquí, déjenme ver. A ver, Leslie, acá. No, hay varios micrófonos. Ok, tengo el de José. Sí. Ok, José, estábamos escuchando. Ajá, José, tú me decías que querías leerlo, ¿verdad? Bueno, Sí, sobre todo, en las últimas correcciones, yo la voy a invitar a ella. De verdad que es muy buena idea tomar un día, puede ser cada 15 días, una vez al mes. Nos reunimos para compartir este tipo de trabajos, ¿verdad? Porque esto es lo que en definitiva nos va enseñando, porque el curso cumple la función de que ustedes se enteren de las teorías, de las categorías, ¿verdad? Pero queda la duda de, ¿y ahora cómo pongo yo esto en práctica de verdad, verdad? ¿No? Y para eso es importante esta socialización de productos intelectuales, de ustedes, de otros estudiantes. A ver, Tito. Sí, señora, yo les comenté en las sesiones anteriores que yo quería trabajar en retórica, ¿no? Un discurso, analizando un discurso que se hizo hace 5 años en un relevo presidencial que causó polémica terrible. Entonces, que la pregunta mía es, bueno, yo lo que quiero analizar es ¿cómo les digo? La polémica, la consecuencia de ese discurso. Me voy por el patos, me voy por el etos, porque también Arete, por el arete. Sí, me encanta lo que es el discurso político, me gusta. Yo soy seguidor del presidente Petro y me encanta cómo maneja él su discurso argumentativo. Él es de los que, si no tiene una prueba, no habla, a pesar de que es tan, ¿cómo le digo yo? La derecha aquí lo calumnia tanto, la envidia que le tienen, porque ha sido buen presidente. Entonces, yo doy constancia de eso. Entonces, yo lo que quería era sembrar, el análisis que estoy haciendo porque le estoy trabajando. Ya yo lo trabajé y le repito, no me gustó lo que hice, no me gustó. Entonces, estoy retomando la actividad porque me parece un discurso interesante, ¿cierto? Entonces, la pregunta era el etos, ¿qué analizo? ¿Qué efecto causó, ¿no? en el pueblo colombiano ese discurso, en el pueblo colombiano y en el mundo, porque
Eso hubo un revuelo al día siguiente de comentarios terribles. Entonces mi pregunta era en qué me centro, en el ethos, en el pathos, en el... Usted que conoce más que yo. Fíjate lo siguiente, Tito. Me has dado, mejor dicho, me has recordado algo que es importante decir, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo era estudiante de la maestría en estudios del discurso, la cosa era al revés, ¿no? Uno decía, bueno, yo quiero aprender de argumentación, por ejemplo. Ese era el tema que a mí más me interesaba cuando estaba en la maestría, la argumentación. Y yo recuerdo que una de mis profesoras, la profesora Franca Derlich, decía, mira, estudiar argumentación es fuerte porque la argumentación implica prácticamente todo del análisis del discurso. Por eso en el curso lo vimos al final, ¿no? Las 4 clases de argumentación. Porque implica un poco de todo. En la argumentación está, se mezcla todo, la cortesía, la conversación, todo. Entonces, te decía que cuando yo estudiaba maestría, no eran en sí los fenómenos, sino las teorías lo que a uno le interesaba. Entonces, bueno, ya aprendí más o menos argumentación. Ahora quiero saber bien de teoría de la cortesía. Y entonces uno empieza a pensar, y bueno, ¿qué tema estudio que me sirva? ¿Qué fenómeno? Empiezas a buscar el fenómeno y el tema en función de la teoría que quieres aprender. ¿Me explico? Como yo se los expliqué ahorita, es al revés. Te planteas un fenómeno, te planteas un objeto de estudio, te haces unas preguntas de investigación y después hay unas teorías que responden esas preguntas. Pero a mí se me olvidó que yo aprendí fue así. Yo quiero aprender de argumentación, entonces hice trabajo de textos legales, de textos políticos, de textos de feminismo, más que todo por la línea de investigación de discurso político, ¿no? Que es lo que a mí más me ha interesado siempre. Ahora, ¿por dónde te vas? Eso va, si te vas por el ethos, si te vas por la arete, si te vas por el pato, te recomiendo, revisa la poética de Aristóteles, revisa a Viñó, yo puse en el Classroom con B de Venezuela, Vignaus, se pronuncia Viñó. Sí, sí. Allí él trabaja bien esas dimensiones, ¿verdad? De la argumentación, de la retórica, más específicamente. Entonces, dependiendo de lo que estés buscando, es que tienes que tomar la decisión. Si vas a trabajar esa dimensión ética del discurso, ¿verdad? O si vas a buscar más hacia la afectación, hacia lo afectivo, hacia la movilización de las pasiones, como diría Aristóteles. Depende de lo que estés buscando. Eso es una cosa que yo no te lo puedo decir, sino que lo tienes que seleccionar tú como investigador. Porque eso es como que yo te escoja la novia, pues. O que te escoja el carro. ¿Ah? Yo te digo, mira, este es el carro que tú vas a comprar porque a mí me da la gana, pues, ¿no entiendes? Tiene que ser el que a ti te gusta, el que tú puedas pagar, el que puedas guardar, el que puedas mantener, ¿verdad? Sí, porque de pronto a uno le regalan un Rolls Royce, pero yo no puedo mantener un Rolls Royce, pues cuánto cuestan los repuestos, cuánto cuesta dónde tenerlo guardado, ¿verdad? Bueno, así es un trabajo de investigación. ¿Qué capacidad tengo yo de hacerlo? Por eso es que yo les digo, mire, es preferible que lo vinculen con sus ámbitos de uso. Por ejemplo, José, es con lo que él trabaja, ¿no es así, José? El trabajo que estás haciendo tiene que ver incluso con tu trabajo real, pues, ¿no? No solamente académico, sino tu trabajo, tu empleo, pues, ¿no? Real. Que le da acceso a unos documentos, a generar unas investigaciones. Entonces, es lo que, por eso que decía al principio que la investigación de alguna manera es biográfica, pues porque tiene que ver con la vida del investigador. ¿A qué cosas tengo acceso? Yo no voy a hacer, por ejemplo, un análisis del discurso con una traducción del japonés, porque yo no hablo japonés.
Entonces, difícilmente puedo hacer un buen trabajo. Un poco mis límites y mis alcances, ¿no? ¿Dónde está mi fortaleza como investigador? Y yo recomiendo partir de las propias disciplinas, ¿no? Que ya te dan una base epistémica, si eres antropólogo, si eres psicólogo, si eres abogado, lo cual no indica que no puedas hacer, por ejemplo, un análisis crítico del discurso, ¿no? Sí, señora, está claro. Bueno, buenísimo. José, vamos a fijar fecha a nuestro cafecito, donde tú nos presentas el trabajo. Bueno, yo lo quiero leer antes. Pues yo pediría unas 2, 3 semanas. ¿Te parece el lunes 30 de septiembre? Para que lo socialices con el grupo. Sí. Lunes 30. Tiene, sí, 1, 2, 3 semanas justamente. De acuerdo. Y bueno, nos invitamos y nos concertamos para ver tu trabajo. Después yo también voy a invitar a esta compañera. Por ahí está Marisay, que en algún momento nos va a hacer presentación de sus avances de investigación también. Tito, Leslie tiene una investigación. Marianela nos había hablado también de unos intereses, ¿no es así, Marianela? Sí, profesora, pero viera que no he podido trabajar en nada. Es que yo estoy nombrada en este momento tiempo y medio. Entonces apenas lo logro. Apenas este semestre vaya más avanzado y yo tenga más organizado todo, entonces ya voy a empezar a plantear la investigación. No, claro, buenísimo. Entonces, sí. bueno, nosotros vamos, recuerden que esto no es solamente un curso, ustedes se están integrando en una comunidad de aprendizaje, de análisis del discurso, y la idea es mantenernos como red, ¿verdad? Una red sostiene, no nos permite caer. Entonces, así como estoy haciendo con José, él me va a mandar el trabajo, yo lo voy a leer, le voy a hacer unas observaciones, las puedo discutir contigo, José, igual con todos ustedes, ¿verdad? Y después tú vienes, nos haces la presentación, nos enseñas cómo lo hiciste, todos vamos a aprender de ese proceso, te harán preguntas, comentarios, ¿verdad? Y bueno, esa es la idea para enriquecernos entre todos. Entonces, bueno, vamos a mantener nuestro contacto a través de ese cafecito Nous. Pero preparen café de verdad, ¿verdad? Bueno, nada, me despido. Nos vemos entonces el lunes 30 recuerden que tenemos esa cita, ya yo la voy a agendar, y se lo voy a estar recordando. Y bueno, José, me mandas al correo el trabajo, lo leo y bueno, ¿cómo quedamos? Nada, un abrazo, nos seguimos viendo, ni siquiera les voy a decir adiós porque esto es nada más que un chao chao, como digo siempre. Ok, nos vemos el lunes 30. Un abrazo. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Un abrazo a todos. Fue muy clara la clase de hoy.